Hace falta más información y sobre todo contrarrestar la desinformación, porque ha habido mucha manipulación en este caso. Se han dicho muchas mentiras. Por ejemplo, el que se van a quedar sin trabajo o van a perder sus prestaciones los trabajadores del Poder Judicial. Eso es falso. Pero les han dicho eso. Les han dicho, por ejemplo, de que va a depender el Poder Judicial del Ejecutivo. No, lo que queremos es que sea un poder realmente independiente, pero no solo del Ejecutivo y del Legislativo, también del poder económico y del poder que ejercen los de la delincuencia organizada, porque el Poder Judicial actual está al servicio del poder económico. Viene una crisis sumamente fuerte. ¿Por qué, Joaquín? Porque no es de que ya no lleguen inversiones, que eso ya ni hablemos, sino del dinero y las inversiones que hay hoy en México van a salir y nos va a costar muchos años salir adelante. Joaquín, tú viviste muchas de las crisis en México, nos costaron años y años salir adelante. Con un solo senador que vote del lado de Morena, o que no llegue a la sesión, que por el tráfico, que se enfermó, que se le fue el avión, que perdió el vuelo, con eso todo se acaba. Se aprueba la reforma judicial y se emprende el fin de la República, el camino a la dictadura, y se desatan los peligros de una crisis económica. El plan C es autodestructivo. La reforma judicial es suicida. La eliminación de los órganos autónomos es violatoria de compromisos suscritos en el TEMEC. López Obrador no va a constreñir a Claudia Sheinbaum, la va a obligar a beber cicuta o ella lo hará voluntariamente. Y quienes niegan la intoxicación inducida lo hacen por ignorancia o mala fe o nacionalismo malentendido o lealtad tribal o deshonestidad intelectual. Basta con leer los múltiples análisis minuciosos, independientes, no partidistas, de cómo las reformas que el presidente empuja vengativamente debilitarán el entorno regulatorio, degradarán el clima de inversión, reducirán la competitividad internacional y pondrán en jaque miles de millones de dólares de inversión. A partir de ganar la mayoría en el Poder Legislativo, se ve como el presidente y su movimiento se han radicalizado. Entonces van a hacer, tenemos 26 días ya, o 27 días los que restan de la presidencia de López Obrador, donde podemos ver vamos a ver el resultado de esa radicalización a partir de saber que tiene de manera autoritaria la Cámara de Diputados. Y también van por el resto de los poderes. Hoy están desmantelando los contrapesos institucionales, pero hay otro tipo de contrapesos que eso sí no puede controlar Claudia, al menos podría incidir, pero no va a poder controlar Claudia como presidente, que son los contrapesos factuales. Formamos parte de una economía que no depende de México. México está integrado a ella. Las calificadoras no responden a lo que quiera la presidenta de México. La devaluación obedece a las lógicas del mercado, no a lo que diga la presidencia. Es decir, creo que en todo caso se puede crear un terrible panorama hacia adelante. No puedes ir por encima del TEMEC. De alguna manera, si vemos qué contuvo la reforma energética, no solo fue la oposición o la Corte que le puso un alto, probablemente ya no la tengamos desafortunadamente para estos momentos, pero fueron los tratados internacionales lo que también frenó que la reforma eléctrica se llevara a cabo en los términos que Andrés Manuel proponía. A la oposición le digo con mucho respeto, ustedes no son la resistencia. Ustedes son la decadencia de este país. Lo que les importa no es la independencia del Poder Judicial, como aquí vienen a decir. No, lo que les importa es proteger sus intereses y sus privilegios. Y hablamos con base en los hechos de lo que hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país. Pues ya estamos a la mitad del camino del Plan C. Ya hubo una aprobación en la Cámara de Diputados, falta el Senado y hay furia por parte de la oposición y como pocas veces se ve este entramado que hay entre la red del sector judicial, el sector mediático y la oposición política y económica del país y también de fuera del país. Vamos a estar hablando de eso. Esto es ENRE.
Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de En Red. Somos en esta ocasión Alina Duarte y su servidora Azul Alzaga. No nos acompaña esta vez Oscar Camacho. Y vamos a hablar un poco de en dónde nos encontramos en México después de meses y meses y meses, Alina, de estar hablando, discutiendo sobre qué es la reforma al Poder Judicial, por qué es importante una reforma de esa envergadura, qué se necesita para poderla hacer. Se lograron las condiciones, se logró una mayoría calificada en el Congreso de la Unión para poder hacer una reforma constitucional y ahora ya pasó por la Cámara de Diputados, ya se aprobó en lo general, en lo particular. Estaríamos esperando que en los próximos días se haga lo mismo en el Senado, pero no ha habido un segundo en que no estemos enfrentando todo el tiempo y no es Morena, y no es el presidente, y tampoco es Claudia Sheinbaum, sino todos esos millones de personas que votaron, 36 millones de personas que votaron en estas elecciones con el Plan C, con la reforma y otras reformas, además de la judicial, en la cabeza. Todos estamos así, ¿no? Teniendo que ver de qué manera defender, porque tienes al Poder Judicial en pie de batalla, tienes a los medios de comunicación en pie de batalla, Estados Unidos más descarado que nunca en su pie de batalla también, y bueno, la oposición política que ahorita ya es la de menos, porque es la que menos se ve. Alina, ¿qué cosa estamos viviendo? Bueno, pues el día de, estamos ya tan solo unos días, horas, qué sé yo, ¿no? De aprobarse esta reforma al Poder Judicial que primero se veía lejana, ¿no? O sea, no nos imaginábamos así que ya llegaba el día, que todavía se dudaba si en el periodo de transición se iba a aprobar o no, pero después dijeron como, pues bueno, si el gobierno entrante, el gobierno saliente, los legisladores, la gente, la mayoría calificada, pues ya se tiene, pues ¿por qué no? Entonces, lo que ha desnudado esta reforma al Poder Judicial es algo creo que mucho más profundo que vinimos adelantando durante muchos meses, tal vez los últimos años, pero que a lo mejor sí todavía faltaba claridad de qué implica el Poder Judicial, pues ahora sacó todos los tentáculos, ¿no? Todo y empezó a lebrestar así como, oigan, los empresarios, ¿dónde están, no? Saquen sus comunicados, ¿dónde está Estados Unidos? Estados Unidos me queda claro que es un poco más este desespero de haber bola de inútiles, ¿no? Yo me tengo que mandar al embajador porque ustedes no pueden. Como lo hizo en su momento con la reforma a la industria eléctrica, también el embajador se pronunció en ese momento. Vemos a los medios de comunicación vueltos locos, ¿no? Hablando ya de una dictadura en este país, hablando de que pues, el presidente enloqueció. Una monarquía. Una monarquía. ¿Han llegado a decir eso? No, han estado tratando de innovar, ¿no? Pero también se han mostrado cada vez más furiosos ante esa impotencia de ganar algo. Sí. No ganan el sentido común, no ganan votos, no ganan nada, ¿no? Y eso también es peligroso porque radicaliza las praxis de todos estos sectores de la derecha e incluso han reivindicado las formas de la lucha proletaria, ¿no? Que son los paros, y ahora hacen creer que la clase trabajadora del Poder Judicial es la que sale al quite cuando en realidad se ha insistido en que la clase trabajadora no necesariamente es la que se ve afectada. Claro que también se tiene que poner la lupa con todo esto que ya habíamos hablado aquí mismo, que tiene que ver con todo el nepotismo que hay también dentro de estos sectores, ¿no? Hablábamos de que tienen desde entre 3 hasta 79 familiares. O sea, eso no me imagino cómo puedes tener a 79 familiares directos e indirectos en el mismo puesto. Entonces, pues ahí está todo ese caldo de cultivo evidenciando hasta dónde puede llegar a trastocar el Poder Judicial, y a mí me parece ya, y creo que también la respuesta ha sido pues la que pues alguien en su sano juicio diría que es una reacción de descontento de esa gente que votó para que se cambie el Poder Judicial, pero simplemente de la gente, porque no solo es la clase trabajadora la que se va a paro, los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, sino ahora hasta los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Algunos de ellos decidieron que pues no van a ir a trabajar, y la gente, he visto videos ya en redes sociales de cómo la gente está pues queriendo acceder a justicia. Y sí, estos porque ya llevan 2 semanitas. Son más cínicos, ¿no? Ahora, antes era como que, bueno, le damos vuelta, ahora es como, pues, no, otra ventanilla, y eso está generando también reacciones.
está generando también reacciones y está de verdad quitando un velo de lo que ha sido un discurso de necesitamos respaldar y necesitamos garantizar que haya legalidad, garantizar que haya división de poderes, garantizar que haya democracia, cuando lo que estás haciendo, cada cosa que estás haciendo opera exactamente en contra de eso. Entonces, creo que vale la pena desmenuzar qué es lo que ha estado pasando en estos días, porque ya decíamos, son varias trincheras. Por un lado, es haber querido organizar supuestamente una base, la base laboral del Poder Judicial, mandándolos por delante para decir es que nuestros derechos laborales están en riesgo con la reforma al Poder Judicial y necesitamos que nos lo garanticen, entonces nos vamos a paro. De eso hay que decir que lo primero que se observó muy rápidamente es que los grupos de trabajadores del Poder Judicial estaban absolutamente divididos. Era una tercera parte los que acudieron en realidad a esas protestas y que hicieron un paro porque el sindicato del Poder Judicial estaba totalmente en contra de lo que se estaba haciendo. Por eso queda claro que entonces tuvieron la necesidad de después involucrarse también jueces, involucrarse magistrados, hasta el punto en que el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia votan los dos a favor del paro y se pronuncia, pues ahora sí que el Poder Judicial en su conjunto en paro, el federal, porque los locales no, y entonces genera estas reacciones, ¿no? De la gente muy enojada, pero yendo en contra de la legalidad, porque la Constitución, eso en primer lugar, la Constitución plantea que no se puede quitar la garantía a la ciudadanía de tener un acceso a la justicia, y eso corre por cuenta de la Suprema Corte de Justicia, que son los primeros que ahorita están diciendo, no todos los ministros y ministras, hay que decir, hay 3 muy dignas ministras que dijeron esto no está bien, y de hecho podría ser materia de un juicio contra los ministros que están haciendo estas acciones y las están impulsando porque están actuando ilegalmente. Eso es la primera ilegalidad. Primero actúan por lo bajo, luego actúan directamente ilegal porque no les está saliendo, porque no tienen base social, y después empiezan a usar otra trinchera, que es ahora vamos... O sea, ya estando el proceso legislativo donde los diputados están discutiendo, no sé qué, salen juececitos en distintos estados para decir vamos a conceder un amparo que evidentemente les llega de otros jueces, ¿no? Llegan jueces que se sienten afectados por esta reforma al Poder Judicial, meten un amparo y otros jueces conceden este amparo para decir no pueden discutir la reforma al Poder Judicial. Ese es lo segundo. Obviamente no procede legalmente también que un juez esté invadiendo las facultades del Congreso, del Poder Legislativo, para poder discutir lo que ahora están discutiendo, que es una reforma constitucional. Y luego en tercero, como eso no les está saliendo, hablo específicamente, porque ahorita nos vamos a meter en otras trincheras, pero del Poder Judicial, entonces ya están solicitando que la Suprema Corte de Justicia, es decir, la instancia más alta de lo que es el Poder Judicial en este país, intervenga. Y hoy, el día de hoy, ya estamos viendo que una Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, está llamando a revisar con las ministras y ministros a ver si eso procede. Si la Suprema Corte de Justicia puede suspender esa discusión que ya se llevó y ya se aprobó en la Cámara de Diputados sobre la reforma al Poder Judicial. Estaríamos frente a una cosa que no solamente es inédita, sino es auténticamente un golpe de un poder a otro poder y al país, en realidad. Y mira, lo que cuentas es tremendo, porque si en algo también creo que se avanzó en este sexenio fue en la noción misma de someter a consulta, a referendo, ¿no? La opinión. Y a mí me parece increíble, porque justo lo que se denuncia es la verticalidad de lo que ha hecho la Suprema Corte históricamente. Entonces también es hasta una conquista que la propia Norma Piña termine utilizando esta consulta a los jueces de la Suprema Corte para tratar de legitimar y hacer parecer como democráticas las decisiones y todas las chicanadas, ¿no? Todas estas, pues usando la ley, ¿no? A modo que ha ejercido durante todos estos meses. Entonces, tal cual nos enteramos porque le turnan a los ministros esta pregunta
de si los jueces pueden detener el avance de la reforma al Poder Judicial en el Congreso, pues eso, sabiendo que ahorita ya la mayoría aprobó irse a paro, aprobó estar viendo cómo detiene la reforma al Poder Judicial, pero también pues del otro lado no se quedan con los brazos cruzados. Entonces anuncia la bancada legislativa, el sector de Morena y sus aliados en la Cuarta Transformación, que van a analizar incluso el tema de un juicio político por pues, impedir el acceso de justicia a la ciudadanía. De hecho, en el Congreso de la Ciudad de México ya pidieron el juicio político. Sí, y lo anunció ahora el líder de la bancada también en el Congreso, ¿no? Ricardo Monreal, que se están evaluando el juicio político, la denuncia penal por delitos cometidos en la Administración de Justicia y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, que al mismo tiempo pues hemos hablado de lo que implica ese consejo, que está presidido a la vez por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ¿no? Entonces, pues creo que esto solo termina mostrándole nuevamente a esa ciudadanía que ya se sentía agraviada durante todos estos años, que ya había hecho conciencia sobre lo que implicaba una reforma al Poder Judicial, pues siguen terminando, o sea, le siguen dando la razón, ¿no? A toda esta serie de propuestas de cómo reformar el Poder Judicial, y también están generando ya movilizaciones que los medios no están cubriendo. Ya hay movilizaciones también de estudiantes a favor de la reforma al Poder Judicial, también se están movilizando, hoy se movilizaron también a las afueras de la Suprema Corte de Justicia para también mostrar ese apoyo. Y como los otros medios no lo muestran, pero nosotros sí, pues vamos a escuchar algunas de esas reacciones a las afueras de la Suprema Corte. Hola, me llamo Giovanna López, soy indígena Mazahua, vengo de, mi pueblo se llama San Antonio Pueblo Nuevo, en el municipio de San José del Rincón. Tengo 23 años, soy estudiante de arquitectura en el Politécnico y apoyo a la reforma judicial porque quiero que haya un cambio en el país, en donde todos seamos iguales y no solo la derecha, como ellos ven solo por sus propios beneficios. ¿El por qué defiendo a la reforma al Poder Judicial? Pues porque creo que necesitamos un cambio, o sea, creo que cada vez es más pública la vida pública del país y creo que cada vez hablamos más de ello. Y considero que es importante que empecemos, si bien la reforma no es perfecta, es perfectible. Y creo que esta pregunta se la he hecho a todos, pero muchos dicen que esto no nos va a ayudar de primera instancia porque no toca a las fiscalías, porque no toca a varios, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. A varias instancias que son cercanas directamente a la población, pero yo quiero hacer la pregunta de cómo se barren las escaleras, ¿no? De arriba para abajo. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo creo que necesitamos una reforma al Poder Judicial que empiece primordialmente por los de arriba y vaya bajando hacia nosotros. Les diría yo a los medios de comunicación, a los chayoteros, que pues ya robaron un chingo, ya se llevaron un resto de dinero, ya qué más quieren. El presidente no los está persiguiendo, el presidente no les está quitando sus puestos. Ellos solitos con sus mentiras se han ido corriendo solitos porque el pueblo ya no les creemos. Yo antes me desayunaba con Carlos Loret de Mola, comía con Lolita Ayala y su florecita que ponía, luego cenaba, merendaba con Adela Micha y sus mentiras, y luego al final me aventaba al teacher, decía no, qué periodista, pero ahora lo que pienso de ellos, que son unos mentirosos, chayoteros, vendepatrias, porque López Dóriga ni mexicano es, el español, pero los otros que son mexicanos son un lastre y una vergüenza para el pueblo que de veras queremos a nuestro país. Solidarizándose en el 85 y que levantaron esta Ciudad de México, los jóvenes que participaron también en el movimiento estudiantil del 86 al 90, en los que nos sumamos muchas estudiantes de entonces, los jóvenes que combatieron la guerra sucia de los años 70, por supuesto, los jóvenes que participaron también en el movimiento Yo Soy 132, bueno, en el movimiento del 99, también en la UNAM, y en el movimiento también de 2014 en el Instituto Politécnico. Jóvenes que han forjado, que han permitido que llegue esta revolución pacífica, que han hecho posible
que se materialice ya en distintas reformas esta revolución pacífica, transformadora en nuestro país. Que podamos avanzar en la justicia social en nuestro país, avanzar en la justicia social que significa que los jueces también sean capaces de resolver no solamente controversias individuales, sino resolver, emitir criterios y sentencias que ayuden para el ejercicio de los derechos sociales. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social. También todos estos derechos también son materia y deben ser materia de los tribunales, de los juzgados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es que estamos apoyando la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras por el pueblo mexicano. Es la gente. La mejor forma de evitar la corrupción. Por voto popular, poder judicial por voto popular, poder judicial por voto popular, poder judicial por voto popular. Solamente la gente puede evitar que haya corrupción. Fíjate que es muy interesante lo que ha sido este proceso, porque como los trabajadores del Poder Judicial no pudieron generar empatía ni ningún tipo de identificación con su causa, por varias razones. Porque una gran cantidad de gente en el país efectivamente ve que el Poder Judicial está podrido y que hay una gran corrupción ahí. Y por otro lado, que no están afectando los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, como que no tuvieron para dónde hacerse, entonces dijeron, vamos a sacar a otro sector, uno que, ¿no? Claro. Uno que históricamente ha sido el sector de la defensa de las causas, ¿no? De ir en contra del statu quo, no sé qué, los jóvenes, los universitarios. Entonces, en días pasados empezamos a ver de repente pues unos grupitos ahí de chavitos del ITAM y de escuelas particulares de Derecho y de la Facultad de Derecho, que históricamente también es una de las facultades más conservadoras en la UNAM, salen arropados además por maestros que también, o sea, son los que forman parte de esta red, que están dentro del Poder Judicial, están dentro del INE, están, ¿no? del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es el conservadurismo más grave, yo creo que tiene la Universidad Autónoma de México. Y sacan a sus alumnos y ahí están, y bien a bien no pueden explicar, la verdad, porque hemos estado escuchando voces de por qué les parece tan tremendo y tan grave que vayan a elegir a ministras, ministros y magistrados, y lo único que escuchamos de esas voces, pues francamente son falacias, son prejuicios, es una cosa de clase casi, ¿no? De cómo la gente va a elegir, la gente no sabe nada, entonces cómo va a elegir a los jueces. Cualquiera va a poder llegar a ser juez, magistrado, no sé qué, incluso narcotraficantes, delincuentes, o sea, cosas que realmente lo que revelan es que o los chavos no han leído la reforma, o directamente están absolutamente obnubilados por un tema pues, ideológico, ¿no? Y contrario políticamente a lo que es este gobierno y a lo que son sus planteamientos. Pero ahí están, salen unos días y de repente, pues todos dijimos, ¿cómo? O sea, porque los medios de comunicación empezaron a plantear, la juventud, ya ves, los universitarios están en contra de la reforma, y empezaron a hacer de este pequeño movimiento, porque la verdad es que era pequeño, hay que decirlo, como un poco me recordó a lo que hicieron con Xóchitl Gálvez en su momento, ¿no? De inflarlo, así es como una cosa monumental esta movilización de estudiantes. Y muy rápido, pues se sofocó, muy rápidamente, la verdad, por varias razones. Una es porque se les pegaron cachirules.
Era Fernando Belauzarán, Xochitl Gálvez. Exacto. Javier Lozano, ¿no? Gente de Claudio X González, o sea, los diputados panistas, en fin, o sea, se les empezaron a pegar de estos compañerismos que dices, no me ayudes, compadre. Y entonces, bueno, muy rápidamente. Pero lo otro que pasó es esto que planteabas y son estas movilizaciones y estos pronunciamientos que empezamos a escuchar de otros universitarios que no solamente salen de la capital, sino en otros estados también, que en algún momento dicen, estos otros no van a decir que son los representantes ni de la juventud, ni de la universidad, ni de los estudiantes, ni nada, y ahora salen a la calle. Y está creciendo un movimiento que me parece a mí muy importante, Alina, porque llevábamos tiempo sin escuchar a los universitarios. Sí, y pues eso, o sea, yo siento que es que ya no sé ni cómo decirlo, ¿no? Pero me recuerda esta canción del Tri, de la gente me dice que todo lo que hago está mal, porque eso es sistemáticamente hoy las derechas que se quieren aglutinar en torno a causas y que terminan siendo ridiculizados por ellos mismos, por sus declaraciones, porque incluso, no sé, en estos testimonios que salían de la juventud, ¿no? Que estaba en contra de la reforma al Poder Judicial, o sea, muestra también esa derecha ignorante, ¿no? O sea, jóvenes asumiéndose que desde el 68 no salían los jóvenes y tuvieron que pasar tantos años para que ahora sí, ignorando otros tantos movimientos que hoy nos permiten llegar a este 2024. Los 132 no existían. No, pero un montón, o sea, el 71, el 99. El 99, o sea, tantos momentos que dices, y estos, claro, es que no se habían visto en la obligación de salir a las calles. Es que ellos nunca habían salido. No, y se mira, entonces... El hecho de que sí, pues sí hay jóvenes, ¿no? Ahí, pero de verdad no te cuestionas estar junto a Belauzarán, incluso eso, yo creo que hoy ser joven y estar con Xochitl Gálvez me parece una contradicción de dimensiones épicas. Y por otro lado hay una reacción natural, porque también hemos visto que uno de los actores, de los sujetos primordiales que hemos visto incluso también en las elecciones fueron las juventudes apoyando también a esa cuarta transformación, porque se les devuelve también una dignidad al momento en que se les toma en cuenta después de años de haber ser tratados como los ninis, ¿no? De forma totalmente clasista, de ni estudian ni trabajan, pero también quitándoles todo horizonte de esperanza, y ahora parte también de estas reformas y por las cuales se está pues respaldando, creo yo, también las y los jóvenes, tiene que ver no solo por los programas sociales que hoy son derechos sociales, sino porque también creo que los jóvenes están interesados en una reforma a la vivienda, están interesados en el tema de las pensiones, cosas que se habían vuelto un mito generacional para muchos y muchos, yo sin ser tan joven, o sea, yo sí creo que eran cosas que ya no íbamos a ver de vuelta, y que también incluso plantea los horizontes a donde se pueden ir, porque se plantea esta reforma al Poder Judicial como la madre de todas las reformas para permitir que pasen otras, claro. Y ahorita estamos, digamos, en este paso donde sí que se apruebe, habrá que debatir todavía un montón de los detalles, porque no se ha hecho, porque no tenemos todavía una jurisprudencia internacional en torno a una reforma de este calado, que tiene que ver con cómo se van a hacer esas ternas, ¿no? Este tema de los jueces sin rostro, o sea, creo que también hay un montón de cosas que se tiene que debatir, pero por otro lado hay otras reformas que también se habrá que presionar y que a lo mejor ahorita se cerraron filas, incluso al grado de conseguir los votos, el voto que hace falta, que estamos en el suspenso de quién será Senado, que falta ese voto en el Senado, pero también habrá que presionar, y a lo mejor las otras reformas no van a ser tan tersas, ¿no? Para la propia 4T no sabemos cuál es la correlación de fuerzas en otras, y habrá que salir, y me parece magnífico que los jóvenes sean quienes estén tomando la iniciativa. Yo creo que sí, estuvo lleno el informe de gobierno, pero la verdad es que faltaban estas movilizaciones que estamos viendo ahora, y que son naturalmente las y los jóvenes los que están saliendo a decir vamos con esto, pero espero que sean esos mismos jóvenes, ¿no? También quienes estén pensando en acudir cuando nos toque hablar de la disminución de la jornada laboral, que sabemos ahí de entrada que eso no va a ser nada fácil, que los empresarios no están muy felices, que van a obstaculizar, que van a hacer todo lo que está en sus manos. Entonces
Entonces también es interesante ver esa reacción de las y los jóvenes al frente de las movilizaciones, que estén convocando y que jugaron también un papel importante en las elecciones del pasado 2 de junio. No, es muy importante porque además no solamente es una cuestión de empezar a discutir lo que va a pasar en materia legislativa. Otros procesos se tienen que dar, por ejemplo, a nivel universitario. Si en algo han sido punta de lanza los jóvenes en este país, es en transformar o defender un perfil de educación pública en México. Y creo que si un lugar o un espacio ha quedado totalmente secuestrado por la derecha de este país y el conservadurismo, es justamente toda la noción del derecho de la justicia, digamos, reflejado o traducido en lo académico y en la Universidad Nacional Autónoma de México, como en otras universidades. Entonces, esa batalla, pues casi que programática de qué justicia vamos a tener, cómo la vamos a ejercer y todo, eso también se tiene que dar esa batalla en las universidades, y creo que esto que está pasando ahorita es una muy buena primera señal, un muy buen primer momento para decir, bueno, hacia allá se tiene que caminar, ojalá que se haga por parte de estos universitarios y de también los maestros, que ayer vi un par que también ya reaccionaron, porque yo decía, todos los maestros de derecho son de derecha. Ay, qué cosa, ¿no? No, salieron. Pero eso tiene que cambiar. Y también creo que hay una claridad muy importante cuando dices la madre de todas las reformas, y evidentemente porque nunca ha quedado tan claro como hoy, o sea, había venido quedado claro, tan es así que se ideó un plan C para que se pueda hacer otro tipo de transformaciones legislativas que había venido pues saboteando, boicoteando una minoría de oposición en el Congreso a través del Poder Judicial, ¿no? Y lo había estado logrando, ¿no? Entonces hay que cambiar ese Poder Judicial, eso es clarísimo. Pero nunca como hoy quedó tan claro eso, y de qué manera esos intereses están en complicidad, ahora que estamos viendo a un Poder Judicial que frente a esto dice, lo vamos a detener a toda costa y fuera absolutamente del marco constitucional, como sea. Eso creo que para la sociedad ha sido también muy importante verlo, y entonces es como quererse oponer desde un lugar en donde en realidad también pues están dando un balazo al pie, porque el nivel de legitimidad que puede tener ahora el Poder Judicial frente a ahora que estamos viendo, si era de 10, ahora es de menos 20. Pues mira, yo en realidad creo que este tema, afortunadamente, como lo hemos venido trabajando, a mí solo me quedaría decir que lo que estamos viendo con la reforma al Poder Judicial es cómo se es posible echar a andar toda una maquinaria que se han jactado de ser independientes, tales medios, de tales poderes judiciales, de tales poderes económicos, de tales... Ellos se han llenado la boca de hablar constantemente de la independencia del Poder Judicial, de los sobrepesos, de los contrapesos. Han insistido en que los medios de comunicación no están ligados para nada a los grandes poderes económicos, que las oligarquías están pensando en el bienestar, y eso también es fundamental, que tienen un discurso a favor de la cuarta transformación porque se han visto beneficiados económicamente, lo cual también hay que poner frenos ahí con una reforma fiscal, etcétera, pero que no están dispuestos a conceder nada, ¿no? Y llámese nada, y no solamente están dispuestos a sacar comunicados, están dispuestos a llamar a paros, están dispuestos a apapachar al embajador de Estados Unidos, están dispuestos a todo. Entonces, esta gran maquinaria que ha quedado pues develada ante los ojos de todos y de todas, también nos tendría que hacer pensar que podría aún incluso recrudecerse en los próximos meses, y las tareas de la ciudadanía van a ser el doble o el triple de estar informados, de estar movilizados, organizados. Y exigiendo. Y exigiendo que se cumpla todas las reformas que se propusieron, pero sobre todo construyendo, o sea, desde la crítica, autocrítica, pero en las calles, debatiendo, siendo informado, porque no es menor que va a ser la ausencia del presidente López Obrador. Ya estamos en la recta final, estamos ya a 3 semanas
de que haya este relevo. Y ahí es en donde históricamente las derechas se sienten mucho más envalentonadas. Entonces, hace unos días había una charla con Julieta Paredes, una feminista comunitaria que ella, de Bolivia, Aymara, que ella hablaba mucho y a mí me quedó muy grabado porque yo la conocí en el marco del golpe de Estado en Bolivia. Y en ese momento yo recuerdo muchas compañeras, ¿no?, que salieron a hablar de si Evo Morales era no un macho, si el proceso de cambio realmente había logrado su objetivo, si se había o no presionado suficiente a los oligarcas, cuando en realidad estaban enfrente de una arremetida totalmente fascista, ¿no?, una arremetida misógina, clasista, racista, etcétera. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro también en los próximos días, ¿no? Hay que avanzar y yo decía, hay que poner los puntos todavía que hacen falta en una reforma que está innovando además a escala regional. La cantidad de casos de injusticia y del uso del poder judicial que hay en América Latina en los últimos 20 años, de verdad, es grosera. Entonces, también esto implica que otras oligarquías y otras derechas están muy furiosas en el resto del continente. Y se sienten amenazadas por este ejemplo. Porque empiezan a hablar, no sé la cantidad de gente que nos ha contactado desde Chile, Argentina, Bolivia, un montón de lados, para saber qué está pasando con la reforma al Poder Judicial. No se relega a la elección de jueces y ministros, significa poner a revisión un poder que históricamente vivió en la opacidad y de la opacidad, o sea, vivió de y para la opacidad, y ahora la gente está diciendo, pues ni madres, ¿no? Y sé que no va a ser fácil la elección de cientos de jueces, ministros, porque no ha sido fácil nada en estos años, ¿no? Y en estas décadas. Y no va a ser lo único, que no va a ser fácil. No, y todo, y ahí es en donde tenemos que tener también esa seriedad de decir por aquí, por acá, y estar al pendiente y exigir, ahora que ya sabemos quiénes son nuestros legisladores, quiénes son nuestros senadores, exigirles también en esa transparencia, decir por dónde está yendo la discusión, pero también es algo que la gente hoy está muy pendiente. Entonces, saber que esta maquinaria está operando día y noche y que yo podría apostar lo que sea aquí con las audiencias, que el día 1 de octubre esta maquinaria va a arremeter al doble, al triple, pensando que como ya no está Andrés Manuel y en esta lógica patriarcal, pues entonces ya, ¿no? Se ha muerto el rey, ¿no? Y demás, pues yo creo que por ahí va un poco lo que nos avecina, pero mientras, pues la reforma parece tener todo para aprobarse. Sí, la reforma, al menos en la letra, vamos a tener eso a nuestro lado, pero vienen procesos muy importantes en donde, como dice Alina, la población va a tener que estar muy alerta porque, digamos, si se han dado transformaciones en este país en los últimos 6 años, han sido de una manera en donde no se han tocado el nudo de los intereses de los grandes oligarcas de este país. Porque se les ha hecho pagar impuestos, eso sí, y de alguna manera han tenido que responder, pero no se les ha hecho una reforma fiscal. No se han suspendido contratos, no se ha expropiado tierra, no, o sea, no han pasado una serie de cosas, ni con la oligarquía local, ni con la extranjera, como para que digan, nos paramos de los pelos, ¿no? Esta sí es una reforma que transforma por completo las reglas del juego para lo que puede venir, porque el último lugar en donde todos esos intereses se veían protegidos era ahí, en el Poder Judicial, que era capaz de conceder amparos al mejor postor. Y eso, pues ahorita, cuando menos, cambiarían las condiciones para que eso pudiera darse de la manera opaca en que se daba y con la gente que ya estaba muy acomodada ahí, que lo hacía un día sí y otro también. Entonces, creo que frente a lo que ahora estamos es un poco el equivalente a lo que se vivió, Alina, en la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Es decir, un proceso en el que se va a tener que echar mano de la conciencia y de la participación social, y nada más quiero dejarle a nuestras audiencias esta imagen de cuando México tuvo que pagar un montón de dinero
por haber expropiado el petróleo a las empresas estadounidenses y se empezaron a organizar colectas y había señoras que llevaban sus gallinas para poder participar en que México fuera un país soberano y soberano sobre sus recursos, ¿no? Sobre sus recursos naturales. Bueno, ahora vamos a tener que ser un país soberano sobre nuestro derecho, nuestra justicia, nuestras leyes, además que nos va a permitir serlo sobre nuestros recursos y nuestras decisiones. Entonces, en eso, pues hay que estar muy alertas porque a lo mejor va a haber que participar, porque una de las cosas que ha quedado muy claras es que, como dice Salina, desde arriba, desde el norte, no nos van a dejar de amenazar y a lo mejor va a haber estrategias muy claras para amedrentarnos por la vía económica, etcétera, y también mediáticamente. Entonces hay que estar muy claro de que el bombardeo va a venir, ya está en estos días, o sea, lejos de que a los medios corporativos les importe que el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia están violando flagrantemente la ley, que son ellos los que están rompiendo la división de poderes en este país, lejos de eso, ahorita todo lo que oímos, y ahora le vamos a poner algunos audios, todo lo que oímos persistentemente es, se está amenazando la economía del país, la inversión extranjera directa, el nearshoring, no sé qué, o sea... La dictadura, La dictadura por otro lado, pero por otro esta cosa colonizada de, ay, nos va a dejar de mirar Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que sí tenemos que tener muy claras cuáles son nuestras prioridades, nuestras convicciones, cuál puede ser el camino que empleen y cuál el que a nosotros nos toca. Y pues las movilizaciones seguramente estarán convocándose la próxima semana, eso me queda claro, habrá que presionar, porque nunca falta también, ¿no? O sea, no hablo por los de la derecha, sino que nunca falta el que se salió al baño, el que no llegó a tiempo, el que se le perdió el vuelo. Entonces eso aplica para la derecha, para la izquierda, porque en el Senado específicamente está a un voto, ¿no? De consolidarse. Entonces ya se avisó que se logró ese voto, estaremos a la espera de saber nombres, quién se suma a esta votación, pero eso implicaría que toda la bancada, ¿no? Y las alianzas pues tendrían la firmeza de ir a votar, y si no, pues bueno, ya veremos. Así que ya estamos a unos días, Azul, de que esto que hemos venido debatiendo durante todos estos meses pues ocurra, y me queda clarísimo que el tema de la ciudadanía organizada y movilizada tendrá un rol fundamental la próxima semana en esta aprobación. Así es. Y pues de todo eso le estaremos dando cuenta, este proceso histórico que estamos viviendo acá y que sin duda alguna también será ejemplo, como otros procesos de estos últimos años han sido en otros lugares también. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta ocasión, en este episodio de ENRE. Nos vemos la próxima vez.